ella es decidiendo sobre ti. Y la mayoría de los hombres nunca entiende la diferencia. Ahora mismo, en algún lugar, una mujer está sentada sola, teléfono en mano, tal vez escuchando música suavemente de fondo, y ella está dictando una sentencia sobre ti tan precisa, tan emocionalmente sofisticado, que no algoritmo, sin lógica, sin importar la cantidad de la confianza, podría prepararte completamente para lo que está pasando por su mente. Ella es no triste, ella no está desesperada, ella es evaluando. Y la pregunta que ella hace respondiendo en silencio, en la oscuridad, en el espacio entre tu último mensaje y la siguiente, es si vales la pena el peso de su inversión emocional. La mayoría de los hombres nunca escuchan esto porque la mayoría de los canales no te dirán esto. Si estás viendo esto ahora mismo, y si alguna vez has sentido esa tranquila incertidumbre, esa sintiendo que algo está cambiando, pero no puedes nombrarlo, este canal es donde llegas a entender lo que nadie más lo diré en voz alta. Suscríbete ahora mismo. Activa las notificaciones, porque lo que se lo compartido aquí no es consejo para citas. Lo es inteligencia emocional a un nivel que la mayoría de los hombres pasan toda su vida sin nunca alcanzando. Los hombres que entienden esto. El contenido no solo atrae a las mujeres, ellos entenderlos, y eso cambia todo. Suscríbete ahora mismo, antes de este video vaya más allá. Ahora, vamos a profundizar. Ella cierra la puerta, o ella termina la llamada, o ella ve tu coche alejarse fuera del camino y luego silencio. La mayoría de los hombres asumen que en este silencio ella hace una de dos cosas. O ella te extraña, o ella sigue adelante. Pero la verdad es mucho más compleja que cualquiera de esos. ¿Qué sucede realmente en los primeros minutos de tu ausencia? Son algo que te inquietaría si lo vi claramente. Ella no se derrumba en anhelo. Ella no lo hace inmediatamente sentir alivio. Lo que siente primero es una especie de cambio atmosférico, como el aire en la habitación cambió la presión, como algo que sostenía una cierta tipo de forma que ahora se ha aflojado. Y ella es consciente de ese aflojamiento, no dolorosamente, no alegremente, sino con una hipersensibilidad de alerta que las mujeres rara vez hablo de ello. Ella nota lo que dejaste atrás, no físicamente, emocionalmente. ¿Dejaste tensión en la habitación? ¿Dejaste calidez? ¿Hiciste tú? ¿Dejarla sintiéndose llena? ¿O te fuiste? Su sensación de que tenía que actuar todo el tiempo que estuviste allí. En el primero, 10 minutos después de que te vayas, el sistema nervioso todavía se está calibrando para tu ausencia. Y esa calibración dice más sobre cómo se siente realmente que cualquier cosa que suceda cuando estás presente. Porque la presencia crea ruido, la ausencia crea claridad, y la claridad es donde viven sus verdaderos sentimientos. Ahora, aquí es algo que la mayoría de los hombres pasan por alto, completamente. Ella repite, no todo, no al azar. Ella repite lo específico, momentos que llevaban carga emocional. La mirada que le diste antes de irte, el tono en tu voz cuando dijiste algo pequeño, algo que probablemente ni siquiera recuerdo haber dicho. El momento, casi dijiste algo y no lo hiciste. Las mujeres son archivistas emocionales. Ellos almacenan momentos no por categoría, no por fecha, sino por sentimiento. Y los sentimientos los que se almacenan más profundamente son los que casi fuimos algo, casi vulnerable, casi tierno, casi honesto. No hay nada que viva más tiempo en la memoria emocional de una mujer que un momento incompleto. Cuando tú empezó a abrirse y luego retrocedió. Cuando la miraste de cierta manera y luego apartó la mirada. Cuando alcanzaste ella y luego se detuvo. Estos momentos, no te desvanezcas. Crecen porque ella llena con imaginación. Y la imaginación, como estás a punto de entender, es una de las fuerzas más poderosas que actúan sobre ella. Sentimientos por ti. Especialmente cuando estás no en la habitación. Ella está acostada en la cama ahora, quizás horas después de que te fuiste. Tal vez sean las 2 a.m. y la habitación está oscura, y ella tiene que trabajar por la mañana. Pero no lo es. Durmiendo. Está pensando en ti. No de una manera suave y romántica, de una manera quirúrgica manera. Ella está llevando la relación, a través de un proceso de revisión interna que ella nunca lo articularía en voz alta. No a sus amigas, no a ti, y tal vez ni siquiera del todo para sí misma. Ella está preguntando,
¿Me hace sentir segura? No físicamente seguro, emocionalmente seguro. Ella es preguntando, ¿cuándo soy más yo mismo? ¿Y cuándo? Estoy cansado, crudo o incierto. ¿Hace estar cerca de él se siente como un alivio o como rendimiento? Ella está preguntando, ¿el notar las cosas? No solo lo obvio, cosas, las cosas sutiles, el cambio en su energía, la forma en que se calla cuando algo le molesta, la forma en que ella ríe más fuerte de lo habitual cuando está tratando de cubrir algo. Ella quiere saber si la ves, no la superficie versión, la versión de abajo. Y en tu ausencia, ella está decidiendo basándose en toda la evidencia acumulada de cada momento que has compartido si lo haces. Aquí es donde se pone psicológico interesante, porque en este espacio a solas, ella no solo evalúa tú, ella pone a prueba sus propios sentimientos. Esto es algo de lo que casi nadie habla. Las mujeres, regular y conscientemente o no, prueba su apego a ti cuando no está ahí. Estará unas horas pensando en ti intencionalmente. No porque no le importa, porque ella necesita saber si puede. Necesita saber si sus sentimientos son una elección o una compulsión. Necesita saber si tú eres algo que se siente como calidez o como debilidad. Porque las mujeres son aterrado por una cosa por encima de todas las demás en la vida emocional. No rechazo, no distancia, dependencia, el miedo a necesitar a alguien demasiado. El miedo construyendo su mundo emocional alrededor de un hombre que podría no sostenerlo con cuidado. Así que ella pone a prueba el apego. Ella levanta su teléfono para enviarte un mensaje de texto y lo deja. Ella empieza a contarle a una amiga sobre ti cuando cambia de tema. Ella permite a sí misma a sentir la atracción hacia ti y luego deliberadamente se aleja de él, viendo si el tirón sigue allí, cuando regrese. Y si lo es, si él la retrocede y la fuerza sigue allí, firme, cálido e innegable, ahí es cuando se profundiza el apego. No cuando estás presente, cuando estás ausente. Este es uno de los grandes malentendidos que los hombres arrastran a relaciones. Creen que la cercanía es construido estando allí, pero las raíces del apego real crecen en ese espacio entre. Ahora, hablemos de lo que puede salir mal en ese espacio. Porque la ausencia no es automáticamente un activo. Ausencia es una cámara de presión, y lo que crece dentro de una cámara de presión depende enteramente en lo que pongas antes de ti, cierra la tapa. Si la dejaste sintiéndose visto, si la última interacción llevó calidez, intención, la sensación de que estabas presente y deliberado, entonces la ausencia alimenta lo bueno. Ella piensa sobre ti, ella sonríe a algo que tú dijo, espera con ansias el momento en que el espacio se cierra de nuevo. Pero si la dejaste sintiéndome incierto, si el último intercambio estaba plano o frío, o si ella dijo algo vulnerable y lo desviaste, si ella te ofreciera algo real y respondiste con algo superficial, entonces tu ausencia se convierte en un caldo de cultivo base para algo completamente diferente. Ansiedad. No el tipo dramático y obvio, el tipo tranquilo, el tipo que empieza como un pequeño pensamiento. ¿Dije algo equivocado? Y crece lentamente hasta convertirse en una narrativa, una historia que se cuenta a sí misma sobre lo que querías decir, sobre lo que tu silencio significa, sobre tu distancia medios. Y una vez que esa narrativa se establece raíz, se convierte en uno de los más cosas difíciles de desarraigar, porque ella ha estado viviendo dentro de él solo, construyéndolo, reforzándolo sin contraevidencia porque no lo estabas ahí. Este es el mecanismo por el cual la ausencia puede destruir lo que la presencia construyó. No a través de una traición dramática, a través de ambigüedad emocional dejada para llenarse por sí sola. Si esto está abriendo algo en ti ahora mismo, si estás reconociendo algo aquí que sentiste pero nunca tenía el lenguaje suscríbete a este canal ahora mismo, porque esto no es contenido superficial. Esto es diferentes niveles de comprensión. Y los hombres que se comprometen con este tipo de conocimiento, quienes realmente estudian el mecánica emocional de lo que sucede entre la gente, se convierten en hombres que crear conexiones que no se caigan aparte. Suscríbete, toca la campana. Quiero estar aquí para todo lo que viene después. Vamos más profundo, porque ahora necesitamos hablar sobre lo que convierte la ausencia en deseo o la mata. Misterio. No el tipo actuado, no el falso,
del tipo en el que un hombre se queda callado deliberadamente para parecer más interesante. Un verdadero misterio psicológico, el tipo que viene de la profundidad. Una mujer no puede dejar de pensar en un hombre que no tiene completamente resuelto. Esto no es manipulación, esto es neurociencia. La recompensa del cerebro. El sistema se activa con mayor potencia en respuesta a recompensas variables. Cosas que son reales pero no del todo predecible. Presente, pero no del todo transparente. Cálido, pero no completamente decodificado. Cuando estás completamente predecible, totalmente legible, totalmente disponible, te resuelve. Y una vez que ella te resuelve, el impulso de pensar en ti disminuye. No porque no lo haga, cuidado, pero porque la mente se detiene alcanzando lo que ya tiene, completamente. Ahora, aquí está el crítico distinción que la mayoría de los hombres pasan por alto por completo. La indisponibilidad no es un misterio. Frialdad no es profundidad. El silencio no es poder si no hay nada detrás de eso. Los hombres que crearon un atractivo psicológico duradero son no los hombres que desaparecen. Ellos son los hombres que se revelan lentamente, que tienen capas, que dicen algo un día que le da vueltas en la cabeza por una semana porque era tan honesto, tan inesperado, tan diferente de lo que ella pensé que ella sabía sobre él. Misterio eso. Tiene atractivo, pero no es estratégico retención. Es una complejidad genuina. Es un hombre que tiene una vida interior rica, que comparte selectivamente. No porque está jugando un juego, pero porque él en realidad tiene algo que vale la pena proteger. Y en tu ausencia, esto es lo que ella alcanza. Ella alcanza la versión de ti que no ha alcanzado por completo aún. La profundidad que ha sentido pero no, completamente conmovido. Y ese alcance, esa extensión de su atención emocional hacia las partes no resueltas de ti, es el motor del deseo en ausencia. Pero hablemos del otro lado de esto, porque hay hombres que se vuelven más presente en la mente de una mujer cuando están no por ahí, y hay hombres que se desvanecen. Y la diferencia no es el aspecto, no es dinero, no es confianza en él. La forma en que la mayoría de los hombres piensan sobre la confianza es la consistencia emocional. Aquí está lo que eso significa en términos reales. Ella tiene un mal día. Ella te extiende la mano. Tal vez no directamente, tal vez de lado. Un comentario que suena casual pero en realidad es una prueba. Una pequeña queja que en realidad es una invitación. Si respondes con genuina atención, si captas lo real, la cosa que está debajo de la superficie, ella confiar en ti como una persona emocionalmente estable, la presencia crece. Y cuando no estás a su alrededor, lleva esa confianza consigo. Ella cree que él lo entiende. Él realmente ve qué está pasando. Y ese pensamiento en tu ausencia la trae hacia ti. Pero si lo extrañas constantemente, si responder a la superficie e ignorar el profundidad, lo que registra no es indiferencia. Ella registra incompatibilidad al nivel que lo que más le importa, emocional sintonización. Y con el tiempo, cada oportunidad perdida al momento, crea lo que yo llamo emocional deuda a distancia. Una deuda que ella no facturarte. Ella no te envía una lista, no lo explica. Simplemente empieza a sentir un silencioso alejamiento de la idea de invertir más de sí misma en tú. Y un día, notas la energía ha cambiado, y no sabes cuándo sucedió, pero sucedió justo ahí, en los pequeños momentos, en la niebla en el espacio donde tu ausencia se reveló que en realidad no estabas tan presente incluso cuando estabas allí. Ahora, vamos a hablar sobre el momento en que decide retroceder, porque esta es una de los movimientos más incomprendidos que hace una mujer. Y los hombres casi siempre lo interpretan incorrecto. Ella empieza a sentir mucho, tal vez más de lo que planeó, tal vez más de lo que con la que se siente cómoda. Y en lugar de inclinándose, se retira, se va tranquila, se vuelve un poco menos disponible, un poco menos cálido. Y el hombre que siente este cambio hace una de dos cosas. Entra en pánico. Y ese pánico confirma su temor de que no pueda aguantar su base emocional. O se queda firme, tranquilo, presente, inquebrantable, y esa constancia se convierte en lo más cosa atractiva que ha experimentado en mucho tiempo. Su retiro no es rechazo, es una prueba de tu arquitectura emocional. Ella está preguntando sin palabras, ¿eres alguien que se pierde cuando me retiro? ¿O ¿eres alguien que permanece fiel a sí mismo independientemente de lo que haga?
porque aquí es la verdad sobre lo que son las mujeres buscando debajo de toda la complejidad. Están buscando a un hombre cuya la identidad no colapsa bajo presión relacional. Un hombre cuyo sentido de sí misma no depende de sus respuestas. Un hombre que puede sentir que ella se retira y mantente cálido, con los pies en la tierra, sin miedo, sin persiguiendo, sin retirarse, en venganza, sin actuar indiferencia, simplemente permanecer. Porque ese tipo de hombre, el hombre que puede seguir siendo el mismo frente a la ambigüedad emocional, es profundamente rara y profundamente atractivo. Y en su ausencia, ella piensa en él constantemente. Entremos en un momento ahora porque la psicología es más claro cuando es concreto. Es un martes, está en el trabajo. La mañana fue ordinario, pero alrededor del mediodía algo sucede. Una canción suena en una cafetería, o ella lee algo que le recuerda una conversación que tuvieron, o no pasa absolutamente nada, solo un momento de quietud entre tareas y ella piensa de ti. No un gran pensamiento, uno pequeño, un parpadeo, pero esto es lo que hace. Con ese parpadeo. Si la emoción cuenta entre ustedes está llena, si las experiencias acumuladas que tiene de ti son cálidos, seguros, reales, ella se inclina hacia eso. Podría sonreír y no decirle a nadie por qué. Podría enviarte algo pequeño, una canción, un meme, algo que diga, yo pensé en ti, sin decirlo. Ella podría simplemente guardarlo en silencio por un tiempo, la forma en que sostienes algo cálido en tus manos en un día frío. Pero si la cuenta es incierto, si no estás segura de lo que tú son para ella o lo que ella es para ti, ¿qué parpadeo hace algo diferente? Se convierte en una pregunta, y ella pasa el resto de la tarde tratando de responder. ¿Es esto real? ¿Es él real? ¿Él, sientes esto? ¿Piensa en mí cuando no estoy ahí? ¿Estoy construyendo algo? ¿O estoy esperando algo que no es? ¿Vienes? Y en ausencia de lo real evidencia, en ausencia de la clara, señales emocionales consistentes que responden estas preguntas, la ansiedad llena el espacio. Y la ansiedad sostenida lo suficientemente larga no hace que te eche más de menos, hace que su inicio para protegerse. Esto es una de las cosas más importantes que puedo decirte. Cuando una mujer empieza a proteger ella misma emocionalmente, no lo hace, anúncialo. Ella no te dice que está creando distancia. Ella simplemente se vuelve incrementando menos disponible, menos es probable que inicie, es menos probable que comparta las cosas que realmente lleva puestas mente. Se vuelve estratégicamente agradable. Ella te da el espectáculo, de conexión, mientras se retira silenciosamente la sustancia real de ello. Y el hombre quien no está prestando atención piensa, todo está bien, hasta que no lo está. Hasta que ha tomado una decisión en silencio durante semanas, de evaluación solitaria en su ausencia, momentos, acostado en la cama, sentado en tráfico, mirando al techo a las 3 de la mañana. Que esta particular emoción, la inversión, no vale el riesgo. Y ya ha comenzado el proceso de desapegándome, no de ti como persona, de la versión del futuro que era edificio que te incluía. Porque eso es lo que hacen las mujeres en tu ausencia, lo que casi ningún hombre lo comprende del todo. Construyen futuros. Tranquilamente, especulativamente, ella imagina cómo se vería. No la versión dramática de fantasía, la real versión. ¿Cómo sería el martes por la mañana? ¿Como con este hombre? ¿Qué hace el domingo? ¿Cómo se siente la tarde en su energía? Cuando estoy enfermo, cuando estoy estresado, cuando estoy desmoronándose en pequeñas y ordinarias formas, ¿qué hace él? Ella no está soñando despierta, ella está ejecutando una simulación. Ella tomando todo lo que sabe de ti, cada punto de datos, cada observado comportamiento, cada momento sentido, y ella es proyectándolo hacia adelante. Y ella está preguntando a sí misma con total honestidad emocional si la persona en la que está proyectando adelante es alguien con quien quiere caminar hacia, o alguien a quien necesita detener, caminando hacia ella antes de que se vaya demasiado lejos. Esta es la corte privada donde se toman las decisiones más profundas sobre ti. No en la conversación, no en lo obvio, momentos de conexión, en el silencio, en ausencia, en el espacio donde ella es total, completa, descaradamente ella misma. Y está preguntando si tú encajan dentro de ese yo, o si encaja usted, requeriría que ella se encogiera.
Y aquí está lo que determina su respuesta. No es tu apariencia, no es tu estado, ni siquiera son tus sentimientos por ella, que quizás no haya visto completamente aún. Es la textura emocional de tu presencia. La textura emocional es el sentimiento que le queda después de que ella ha estado contigo. Siente que es más como a sí misma o menos. Se siente más viva o más controlada. Se siente ella como si hubiera llegado a algún lugar o como si ella se presentó en algún lugar. Un hombre que crea una textura emocional de expansión, quien la hace sentir más conocida, más viva, más real. Es un hombre cuya ausencia ella siente profundamente. Un hombre que crea una textura emocional de la contracción, quien la hace sentir que tiene que editar ella misma, manejarse a sí misma, actuar ella misma. Es un hombre cuya ausencia ella se siente como un alivio. Y no siempre saber conscientemente cuál es ella experimentando, pero su cuerpo lo sabe. El sistema nervioso lo sabe. Y en lo privado silencio de tu ausencia, ese conocimiento sube a la superficie. Hay un momento en muchas relaciones donde una mujer alcanza un umbral privado. No es un momento dramático, no suele ser así. Implica lágrimas o declaraciones. Es tranquilo, casi imperceptiblemente tranquilo. Ella está solo, tal vez en la ducha, tal vez sentado junto a una ventana, tal vez en el medio de una tarea completamente no relacionada, y ella simplemente lo sabe. Sabe si ella está dentro o fuera. Ella sabe si la inversión está ocurriendo o si no lo es. Y lo extraño y humillante sobre este momento es que el hombre que ella es pensando en casi nunca sabe cuándo pasa. Podría estar dormido, podría estar trabajando, podría estar teniendo el mejor día de su semana, completamente inconsciente de que en algún lugar en su ausencia, la mujer que él a quien le importa, acaba de decidir algo sobre él que lo dará forma a todo que viene después. Entonces, ¿qué haces con esto? No como estrategia, no como manipulación, como comprensión. Porque el propósito de todo lo dicho en el video no es para darte una fórmula, es darte visión, la capacidad de ver lo que realmente está sucediendo en el espacio emocional en el que se mueven la mayoría de los hombres ciegos. No necesitas ser perfecto. No necesitas ser perfecto. No necesitas tener todo resuelto. Fuera. Lo que necesitas, lo que ella es buscando en última instancia en el sector privado, la corte de su juicio es la autenticidad, profundidad. Eso es genuino. Consistencia, que no lo es. Rendimiento. Una capacidad para estar presente que no depende de que ella actúe las reacciones correctas. Una solidez que no vacila cada vez que la pone a prueba sujeción tirando hacia atrás. La capacidad para darle espacio a su complejidad sin necesitando que sea simple, sin necesidad de que sea cómodo, sin necesitarlo para resolver rápidamente. Ese es el hombre que vive en su mente cuando no está en la habitación. Ese es el hombre cuya ausencia ella se siente como se siente una habitación cuando la calidez en él se va de repente. No con pánico, no con obsesión, con calma, cierto reconocimiento de algo que importa. Aquí está la verdad en el centro de todo lo dicho aquí. Las mujeres no enamórate en los momentos obvios conexión. Se enamoran en la acumulación de momentos honestos. Ellos enamorarse en la repetición. En la segunda vez reconstrucción de una mirada que me diste aquí. En la sonrisa privada que permiten a sí mismos cuando recuerdan algo. Dijiste que nadie más lo habría hecho, dijo. En la simulación de futuros, ellos corren solo, en silencio. Cuando el mundo está tranquilo y lo único presente es su propia evaluación honesta de lo que ellos sentir. La relación no se construye en los momentos que compartes, está integrado, los momentos que guardas sola, después. Y el hombre que entiende esto, que construye su presencia con esa verdad en mente, crea algo en lo emocional arquitectura del mundo interior de una mujer que es extraordinariamente difícil de desplazar. No porque esté jugando un juego, porque es real, completamente, deliberadamente, profundamente real. Y real en un mundo lleno de actuación es lo más raro y lo más poderoso. Esto es lo tipo de conocimiento que cambia la forma en que el hombre se mueve a través de toda su relación vida. No solo con una mujer, con todas. De ello. La forma en que te comportas en momentos de incertidumbre. La forma en que muestras cuando no es fácil. La forma en que tú, mantente fiel a ti mismo,
cuando la emoción. La presión intenta remodelarte. Esto es lo que este canal está diseñado para darte. No trucos, no tácticas. Comprensión al nivel que realmente cambia cosas. Si sigues aquí, si tú he visto hasta aquí y algo en has cambiado, suscríbete a este canal ahora mismo. Enciende todos los notificación y deja un comentario abajo que dice, ahora entiendo. No como un rendimiento, como marcador. Un marcador que eres el tipo de hombre que elige ver claramente, quien elige la profundidad sobre superficie, quien elige entender en lugar de simplemente reaccionar. Los hombres en el que los comentarios de este canal son los que construyendo un tipo de vida diferente. Sé uno de ellos. Suscríbete, notifica, quédate. Porque lo que se comparte aquí en este que el espacio no es conocimiento común, es conocimiento raro. Y los hombres que llevan ellos se vuelven raros.